precisando el neoliberalismo. Resumen breve. Cambiar la inercia del pensamiento es muy difícil. Al tocar el neoliberalismo en una conferencia fui increpado por un académico y allí surgieron las ideas de este escrito. Con la doctrina neoliberal los millones de fuentes de información terminan ahogando su significado original. Se le llama corriente económica exitosa de gran influencia hasta por sus detractores, exaltación de la libre competencia, sinónimo de minarquismo, lobismo, mercantilismo, anarcocapitalismo, ultraliberalismo, social liberalismo y monetarismo. Con el nombre de la doctrina se califica a una clase y a un sistema social que actúa al contrario de lo que dicta la doctrina. La piedra fundamental en que está sostenida la doctrina es el mercado libre a la competencia. Esto claramente es una falacia. Los desiguales en recursos no pueden competir en libertad, los grandes imponen. Una tienda de autoservicio impone las reglas del mercado a las misceláneas. La clase social que ha impulsado la difusión de la doctrina neoliberal, es decir, la OMECAFI. Oligarquía mafiosa especuladora canalla financiera internacional, no está muy convencida de sus bondades. Tanto que la ha impuesto al mundo mediante magnicidios, golpes de Estado, propaganda a través de todos los medios de difusión, una violenta guerra económica y armada. La clase OMECAFI ha logrado confundir a todas las disciplinas de las ciencias sociales ocultándose de manera camaleónica detrás de una doctrina sofista, al grado de congelar el devenir histórico. Hasta ahora la clase OMECAFI se ha beneficiado de todas las crisis económicas y damnificado a las demás clases sociales, sin un salto cualitativo que conduzca al desarrollo de una teoría revolucionaria para construir un mundo mejor. No se dará el salto cuantitativo necesario para un cambio pacífico en la humanidad, que salve de la destrucción masiva a los sistemas de vida de la Tierra. Palabras clave: Hayek, Friedman, STNL. Pinochet, Nixon, Chile, Bretton Woods, minarquismo. Monetarismo. Doctrina económica exitosa. Ríos de tinta han sido necesarios. Para hablar del neoliberalismo, Google devuelve 3.930.000 entradas. Intentaremos hacer un resumen de los conceptos asociados con la doctrina. Fernando Romero, quien se define simpatizante del STNL 1, nos dice: el acercamiento a los padres del neoliberalismo, Milton Friedman y von Hayek, nos permitirá iniciarnos en el conocimiento de la corriente económica más exitosa y cuya influencia ha repercutido en las diversas actividades humanas, sean ellas científicas o artísticas, y de cuyo discurso se desprende el discurso globalizador actual. 2. Von Hayek comparte con Murdahl el Premio Nobel de Economía en 1974 por sus trabajos acerca de la teoría del dinero y sus fluctuaciones, por el análisis de la independencia de los fenómenos económicos, sociales e institucionales. 3. Friedman gana el Premio Nobel en 1976 por sus triunfos en el campo del análisis del consumo, la historia y teoría monetaria, y por su demostración acerca de la complejidad de la estabilización política. 4. Friedman se desempeñó como asesor principal de Richard Nixon en el Comité Nacional de Recursos Económicos, National Bureau of Economic Research. Algunos autores lo mencionan como artífice de la violación unilateral del Tratado de Bretton Woods por parte de Estados Unidos en agosto de 1971, que puso término a la paridad dólar-oro de 35 pesos. Dólares la onza. 5. Es claro que el neoliberalismo está sostenido por dos robustas columnas
del pensamiento del siglo XX, nada menos que 2 premios Nobel. 2 molinos de viento gigantes que como humildes Quijotes nos proponemos derribar. La Pontificia Universidad Católica de Chile celebra un convenio de intercambio de estudiantes con la Universidad de Chicago, considerada la cuna del neoliberalismo en Estados Unidos. Los postgraduados chilenos y algunos estadounidenses, llamados Chicago Boys, son invitados como asesores de la campaña presidencial de Jorge Alessandri, el pueblo chileno los desprecia, pierden las elecciones y se alza con él triunfo y el apoyo popular, nada menos que Salvador Allende, lo cual es un verdadero golpe a la autoestima de los Chicago Boys. En la doctrina neoliberal se sostiene que además de la defensa de la libertad individual, una peculiaridad del neoliberalismo es que combina la exaltación de la libre competencia y de la restauración automática del equilibrio con el reconocimiento de la necesidad de la intromisión del Estado en la economía. Lo peculiar de esta argumentación reside en que la defensa de la intervención del Estado en la economía se presenta como una lucha por la libre competencia. 6. Rompiendo con la doctrina en sus principios, demostrando que no se creen mucho aquello de la libre competencia, los Chicago Boys chilenos se alían a las agencias de espionaje y terroristas de Estados Unidos, 7A. Las fuerzas militares chilenas más oscuras egresadas de la Escuela de las Américas y participan en el golpe de Estado, encabezado por Augusto Pinochet y por la fuerza de las armas. Obligan al pueblo chileno a salir del error de no querer supuestamente su libertad individual y ser exitosos. Asesinan al presidente elegido democráticamente Salvador Allende, emulando a Hitler en la noche de los cuchillos largos. 8. Persiguen, desaparecen, asesinan, detienen o expulsan del país a sus detractores. Entre 1973 a 75 hubo unas 42.500 detenciones políticas a las que se suman 12.100 detenciones individuales y 26.400 detenciones masivas entre 1976 a 88, así como más de 4.000 situaciones de amedrentamiento entre 1977 a 88 con 1.000 detenidos desaparecidos y 2.100 muertos por causas políticas. Unas 3.200 personas murieron o desaparecieron entre 1973 a 90 a manos de agentes represivos del Estado. De estas, unas 1.100 se consideran desaparecidas y 2.100 como muertas. 9. De esta manera, Chile se convierte en el primer país donde se implantó la doctrina exitosa neoliberal en el mundo. Chile no sería el único país donde la exitosa doctrina se implantaría por la fuerza de las armas y la represión. Siguieron Argentina, Brasil y todos los países latinoamericanos. El Plan Cóndor daría las directrices para la implantación de la doctrina neoliberal y la desaparición de todas las doctrinas contrarias en América Latina. Los éxitos anteriores han sido vendidos al mundo a través de todos los medios masivos de comunicación y universidades de negocios seguidores de la doctrina neoliberal. La izquierda y los neomarxistas parece que se lo han creído. Friedman visita Chile, en 1975 invitado por la Escuela de Negocios de Valparaíso y también sus exalumnos chilenos de Chicago. Friedman dijo: la economía social de mercado es la única medicina, refiriéndose a la complicada situación de Chile. Abogó por la economía monetarista y explicó después que el énfasis de aquella charla fue que los mercados libres minarían la centralización política y el control político, sosteniendo que la liberalización económica conduciría tarde o temprano a
La democratización política. 10. ¿Qué tanto es culpable la doctrina neoliberal y sus creadores del daño que han hecho en el mundo sus seguidores? Para absolverlos o condenarlos, tendríamos que hacer una analogía con la doctrina de Jesús de Nazaret. ¿Qué culpa tiene Jesús del uso que le han dado a su doctrina y el daño que han causado a la humanidad el clero vaticano y las sectas fanáticas cristianas de todo tipo? Ninguno. Cientos de crímenes se han cometido en nombre de la libertad. También el dogma de la tierra plana y centro del universo tuvo sus víctimas. En todas las épocas las doctrinas y dogmas son usados como instrumentos de enajenación y demencia por parte de las clases dominantes. Sus lacayos, mercenarios y sicarios. La Santa Inquisición. Para cometer sus crímenes se ostentaba como representante de Dios en la tierra. ¿En qué parte de la doctrina cristiana se habla de la Santa Inquisición? Neoliberalismo vulgar. Existen palabras cuya deformación vulgar las hace significar muchas cosas, incluso contrarias entre sí. Tal es el caso de la palabra neoliberalismo. Cuando se le usa para referirse a la reducción del Estado-nación al mínimo, se le confunde con minarquismo, cuando el Estado defiende los intereses de grupos de poder o amigos, se entrampa con las palabras lobismo o amiguismo, defiende las ideas mercantilistas o protege de la competencia a empresas exportadoras, se enreda con neomercantilismo, pide la desaparición del Estado, pero no de la propiedad privada y defiende los tratos voluntarios, es en realidad anarcocapitalismo o ultraliberalismo, aboga por las ideas de Milton Friedman de una vuelta al liberalismo clásico, una mezcla de keynesianismo y liberalismo clásico, que en realidad es el monetarismo neoclásico y también se usa para referirse al socialiberalismo, cuando aboga por garantizar la seguridad, la justicia, la igualdad, progreso y bienestar a través de educación. La defensa de las libertades individuales, el libre mercado como en los países nórdicos. Neoliberalismo usado como sinónimo de gran cantidad de palabras con significados tan diversos, termina significando todo lo bueno para los amantes de la doctrina y todo lo negativo para sus detractores. Avanzamos sin remedio a las profecías bíblicas de la Torre de Babel, leyendo monografías de economía de autores reconocidos, pero sin entrar en detalle sobre el neoliberalismo o, por lo menos con el propósito de estudiar la doctrina, ya había llegado a esa conclusión de manera empírica de que neoliberalismo significaba todo y nada. La expresión muy usada del neoliberalismo explotador despiadado me lleva a pensar que el neoliberalismo es una clase social, compuesta por seres humanos cuyos intereses comunes los hacen ocupar un sitio en la sociedad, dotados de herramientas concretas objetivas y subjetivas, hardware y software, convirtiéndolos en explotadores y despiadados. Me pregunto, ¿desde cuándo una doctrina es una clase social? En realidad una doctrina exitosa, por imposición o por convencimiento, permea a todas las clases sociales, desde las favorecidas hasta las más explotadas despiadadamente. Hoy de las escuelas patito particulares egresan cientos de alumnos competentes y competitivos, bien adoctrinados en las ideas neoliberales, que sueñan escalar o convertirse en la clase dominante del sistema social en que vivimos. La probabilidad de que eso suceda es 1 de cada 100, partiendo de un nivel socioeconómico alto, porque el sistema tiene sus filtros. Y quien tiene el poder y riqueza, usualmente, no comparte. Por ejemplo, supongamos que cada miembro de ese 1% privilegiado tiene
2 hijos, uno de ellos un día ocupará el puesto del padre muerto, dejando al resto de los aspirantes 99% de inferior rango social, sin ninguna oportunidad. Fácil pertenecer a la clase dominante. ¿Verdad? Los neoliberales sostienen en su doctrina. Según el escritor venezolano Fernando Salas Falcón, defienden un mercado altamente competitivo. Aceptan la intervención del Estado en la economía como árbitro o promovedor de la libre competencia. Se oponen al acaparamiento y a la especulación. Se oponen a la formación de monopolios y oligopolios. Se oponen a la fijación compulsiva de salarios por el Estado. Rechazan la regulación de precios por el Estado, ya que deben fijarse en base a la relación oferta/demanda. Se oponen a la creación compulsiva de empleo. Se oponen al gasto público burocrático. Defienden el libre comercio internacional. Defienden la libertad de contratación del trabajo y la libre movilidad de los factores de producción. 11. Bueno, lo que Fernando Salas resume es parte de lo que los ríos de tinta han escrito sobre la doctrina neoliberal, mientras la clase social dominante hoy en el mundo hacen a través de las compañías multinacionales con capital intensivo, obtenido de la emisión de acciones en la bolsa de valores, que se han constituido en los monopolios internacionales más poderosos del mercado, ejercen el dumping, compran empresas competidoras, se fusionan con otras, ahogan a los clientes con millones de anuncios publicitarios por todos los medios de comunicación. Amañan reformas legales que les den ventajas competitivas y, si esto fuera poco, llegan a utilizarla violencia con tal de asegurar su supremacía en el mercado. B. Nadie puede acaparar o especular, excepto los monopolios internacionales coludidos con el capital financiero. C. Nadie puede formar monopolios u oligopolios, mucho menos los estados-nación. Solamente ellos, de dominado totalmente el mercado. No les preocupa que de manera compulsiva y por supervivencia, los capitalistas productivos de cada país busquen competir mediante la reducción de salarios, tercerización del trabajo, outsourcing, y abolición de las prestaciones sociales. El sistema capitalista de producción declina sin remedio. Ellos fijan los precios del mercado y no precisamente por la oferta y la demanda, sino en su beneficio. F. No necesariamente se oponen a la creación compulsiva de empleo, el empleo asalariado decrece en virtud de la automatización de las líneas de producción. Hoy la inversión no crea empleos, los destruye. G. Las instituciones financieras internacionales cada vez ejercen más el gobierno global y dictan los programas de gobierno, la burocracia de los estados-nación reducidos a un mínimo, pero todavía necesarios, seguirán existiendo, sin embargo, pronto, no serán indispensables. H. Es cierto, defienden el comercio internacional donde ellos imperan. Excluyen hasta con violencia a cualquier competidor, cuando sus medidas proteccionistas fallan. Y defienden la libre contratación de cerebros, el movimiento de capitales y mercancías. Pero la migración de trabajadores la combaten acudiendo a todo tipo de leyes discriminatorias e inhumanas. ¿Clase dominante y neoliberales son iguales? Observando lo que la doctrina neoliberal postula y la clase dominante practica, fácilmente encontramos que están en contradicción, es
más a la doctrina que sigue la clase dominante actual del mundo, si fuéramos científicos de las ciencias sociales, tendríamos que llamarla antineoliberal. ¿Por qué pensadores tan brillantes de todas las ideologías cometen el error de llamarlos la clase neoliberal y al sistema que dirigen el neoliberalismo? Por confusión, nunca ha sido fácil destruir los pilares sólidos en que se fundamenta una doctrina sofista. El mercado libre, por ejemplo, cualquier vendedor que opere en él mercado para ganarse la vida, sabe perfectamente que los mercados no son libres, que los monopolios ejercen su hegemonía y solamente comparten las sobras, es decir, lo que no les interesa, por su baja ganancia. Pero los vendedores no son teóricos de las ciencias sociales y no escriben ni comparten sus experiencias. Los teóricos y académicos hacen poco trabajo empírico. Las ciencias sociales contemporáneas son un reciclaje de observaciones empíricas pertenecientes a otros tiempos, desconectados de la realidad actual y teorías elaboradas, a veces, hace más de 100 años. A los pocos datos empíricos actuales que se generan, se les aplican las camisas de fuerza de teorías obsoletas. La vulgaridad de usar una palabra para describir varios fenómenos sociales contradictorios entre sí, confundir una clase social con los seguidores de una doctrina, nos habla de la miseria en que han caído las ciencias sociales. Cientos de discursos de izquierda y derecha, asegurando que la inversión extranjera que ingresa a un país generará empleos, una falacia del tamaño del mundo. 1. Si la inversión extranjera es financiera, no crea empleos, busca ganancia fácil en la bolsa de valores. 2. Si la inversión extranjera es para remodelar una planta productiva existente, creará unos cuantos empleos mejor calificados y desaparecerá cientos. Hoy las remodelaciones son para automatizar. 3. Si la inversión extranjera en para construir una planta nueva. Esta, necesariamente por competitividad, será altamente automatizada, creará unos cuantos empleos mejor calificados, pero decenas de negocios más pequeños que fabricaban algunos de los productos de manera local, ante la imposibilidad de competir, cerrarán cientos de empleados a la calle y varios capitalistas damnificados. Pero seguimos llamando al sistema capitalismo y le ponemos el apellido de neoliberal y decimos que es el mismo capitalismo que estudio Marx, Engels y Lenin. Según esto, la historia llegó a su fin. Si la clase dominante no es neoliberal, ¿cómo se llama? Se documentó en párrafos anteriores que el país al que se aplicó por métodos violentos la deformación de la doctrina neoliberal fue Chile, pero encontramos a las agencias de espionaje y terrorismo estadounidenses actuando. Estas agencias obedecen órdenes del Departamento de Estado de Estados Unidos. Luego entonces, la doctrina neoliberal y los intereses de clase que representa, había permeado la presidencia y las más altas esferas del gobierno de Estados Unidos. Mi hipótesis es que el asesinato de John F. Kennedy ocurrió a consecuencia de la Orden Ejecutiva 11.110 del 4 de junio de 1963 y la emisión de 4.3 millones de dólares soportados por plata. Esto afectaba claramente los intereses de la Reserva Federal, institución privada en manos del cártel financiero de Wall Street, que tenía el monopolio de la impresión de dólares desde 1913, concesión obtenida de manos del presidente Woodrow Wilson, que llegó a la presidencia con su apoyo y como artífice de la conspiración el banquero J. P. Morgan, quien no vivió para disfrutar su obra, pues murió ese mismo año. Es posible que los sucesores de J. P. Morgan
no hayan tenido el mismo talento y también no estuvieran dadas las condiciones objetivas y subjetivas para tomar el poder. Marx hubiera agregado que no estaban desarrolladas las fuerzas productivas y los medios de producción suficientemente. Por tanto, se resignaron a seguir subordinados a la clase dominante de la época. La Orden Ejecutiva 11.110 del presidente Kennedy significó una verdadera amenaza a sus intereses de clase y conspiraron, logrando asesinarlo el 22 de noviembre de 1963, solo 5 meses después de la Orden Ejecutiva 11.110. A su muerte deja de imprimirse el dinero soportado por plata y retirados de la circulación los existentes. No ha hecho falta ni derogar la Orden Ejecutiva 11.110, que sigue aún vigente. Simplemente, a ningún presidente le interesa jugarse la vida al ponerla en práctica otra vez. El asesinato de Kennedy para efectos prácticos fue un golpe de Estado en el país imperialista capitalista más poderoso del mundo. A partir de entonces, los intereses de otra clase, que no era la imperialista capitalista, ejercerían el poder. John F. Kennedy llegó a la presidencia derrotando a Richard Nixon. Al parecer a los simpatizantes de la teoría neoliberal no los favorece la democracia de las urnas. Nixon tuvo una segunda oportunidad. Desaparecido su rival anterior Kennedy y llegó a la presidencia en 1969, derogó el Tratado de Bretton Woods, permitiendo el nacimiento del dinero fiduciario o dinero soportado por deuda y apoyó el golpe de Estado en Chile. En la historia no existen las casualidades. Nixon representaba los intereses de una clase que, de manera violenta, impuso sus intereses de clase a las demás clases sociales que existían en ese entonces en el mundo. Un grupo de seres humanos que pertenecen a una clase social no debe ser confundido con los seguidores y simpatizantes de una doctrina. Múltiples y complejos intereses de clase, por encima de cualquier ideología doctrinaria, aglutinarían a un grupo de seres humanos y los convertiría en una oligarquía emergente que tomó por asalto la presidencia de los Estados Unidos, financiando campañas políticas de presidente y congresistas fieles a sus intereses de clase. La clase dominante anterior, el imperialismo capitalista, al perder la cúpula del poder entraría en franca decadencia. Intentando recuperarse cometería muchas locuras que la debilitarían aún más. Se endeudaría con los mercados financieros. Trasladaría las empresas a China y países subdesarrollados, apoyaría la intensificación de las guerras y conflictos armados, pero no volvería a recuperar su poder. Prosperaron solamente aquellos que tuvieron el talento de integrarse a los intereses de la nueva clase hegemónica, el resto declina. Una oligarquía es un grupo muy cerrado que gobierna para sus intereses de clase, como se organizó de manera clandestina, conspiró y violentó las leyes existentes, organizándose para delinquir, actuó como mafia, el origen de su poder y riqueza es la especulación en las bolsas de valores, es decir, son especuladores, por su actuación baja y ruin en sus acciones, se les puede describir como canallas, se desempeñan en los mercados financieros y no tienen apego a la patria, pueden vivir e invertir en cualquier parte del mundo. Son internacionales. El neologismo con que los bauticé es OMECAFI, oligarquía mafiosa especuladora canalla financiera internacional. Este nombre sí describe y precisa las características de esta clase social que domina el mundo. Y, aunque utilizan la doctrina sofista neoliberal para confundir al mundo entero, están bastante alejados de ponerla en práctica, antes al contrario, como ya se demostró en párrafos anteriores.
Son la clase Omekafi e impusieron al mundo el sistema Omekafi desmantelando al imperialismo fase superior del capitalismo que describió magistralmente Lenin. A contracorriente de la creencia popular generalizada, la historia no se detuvo y sigue su marcha. Importante, el que una persona sea ideológicamente y en la práctica promotora, defensora, publicista y servidora de los intereses de una clase social, no significa que pertenezca a esa clase social. Los bufones, servidumbre, capataces, lacayos, mercenarios y sicarios históricamente han defendido intereses de clases a las que no pertenecieron, aunque ellos personalmente se creyeran miembros. Lo servicial no eliminaba que sus intereses de clase fueran contrarios a los de sus amos. Además, los amos rechazan, porque nunca están dispuestos a compartir el poder ni los privilegios exclusivos. De acuerdo con mi experiencia, el campesino integrado a la manufactura industrial le llevaba casi una generación para convertirse en proletario. Él y su familia seguían pensando el mundo en términos de campesinos. En palabras coloquiales, pareciera que la clase social se lleva impresa en el genoma. Los jóvenes se integran primero, desaprenden más rápido. La clase social no se expresa en la práctica apegada a los anhelos expresados por una doctrina correcta o dogmática. Causaría risa que alguien se autodefiniera como perteneciente a la clase social marxista. Sin embargo, todos hemos caído alguna vez en el error de llamar a la clase social Omekafi neoliberales y a nadie le causa hilaridad. Conclusión. Las ciencias sociales son la manera en que los seres humanos explican los cambios en la sociedad en el devenir histórico de la especie, estudiando las variables complejas que determinan a la sociedad buscando mejorar la calidad de vida de los individuos en la sociedad. Particularmente, opino que las palabras con que describimos algunos fenómenos sociales que ocurren tienen gran relevancia. Todas las ciencias modernas han requerido inventar palabras para describir fenómenos que no existían antes. La electrónica y la informática son ejemplo de esta práctica, introduciendo cientos de palabras o neologismos para describir de manera correcta cosas o fenómenos nuevos. Las ciencias sociales tienen que hacer lo propio para salir de la vulgaridad en que han caído. Usureros, banqueros y especuladores existen desde hace cientos de años, pero ¿qué los hace diferentes con los actuales Omekafi? Muy sencillo, el desarrollo de las fuerzas productivas y los medios de producción. Hasta que Blas Pascal inventó la primera calculadora, hacer miles de operaciones matemáticas fue un verdadero problema. Los ábacos y las reglas de cálculo fueron algunas de las soluciones que se encontraron, pero en las operaciones bancarias y las finanzas se requería no solo hacer operaciones matemáticas, sino que las cifras van asociadas a una persona. Entonces se requiere un manejo preciso de datos. Por años se manejaron en forma manual folders, que se ordenaban por abecedario, por fecha u otra clave. La lentitud para encontrar los datos de un cliente determinado era la norma en estas bases de datos manuales. Otro cuello de botella era la comunicación imprecisa de datos. A partir de los años 70 se han venido superando. Antes de la invención de las computadoras, el dinero fiduciario o deuda, las comunicaciones electromagnéticas y los avances de la cultura financiera impartida en las universidades de negocios de los países desarrollados, era imposible que existiera la clase social Omekafi, los usureros, banqueros, especuladores y unos cuantos capitalistas despiertos, tuvieron la posibilidad de evolucionar e integrarse a la nueva clase social Omekafi.
A los que no les alcanzó la astucia y el talento, se quedaron a la orilla, siendo desplazados y poco a poco arruinados. El sistema Omecafi ha venido apoderándose de las instituciones del imperialismo capitalista que sirven a sus fines y destruyendo las que le estorban. Si continúan en el poder, ninguna institución contraria o que no les produzca ganancia quedará en pie. Hasta ahora las más de 147 crisis, 12, ocurridas en el mundo desde 1970 a la fecha, han servido para acrecentar su poder, y mientras les beneficien, no tendrán ningún interés en evitarlas, por ellos que reviente el mundo. Esta frase última describe el peligro en que se encuentra la especie humana. Las clases sociales privilegiadas durante el sistema imperialista capitalista, que gradualmente o intempestivamente han visto dañado su patrimonio, por las crisis provocadas por la especulación financiera. Perturbados en sus facultades mentales poseídos por el egoísmo y el miedo, intentando recuperarse están recurriendo a incursionar en negocios ilícitos o delincuencia organizada, inducidos por la ganancia aparentemente fácil, generando gran violencia y destruyendo el tejido social. Las mafias políticas que se han apoderado de los gobiernos de los países sirven como mercenarios y sicarios de la Omecafi, mientras al interior de los países violentan todas las leyes establecidas, secuestran, asesinan, encarcelan a sus opositores y a los pueblos que se oponen a sus negocios depredadores del medio ambiente. La minería a cielo abierto, los parques eoloeléctricos, las termoeléctricas, los poliductos de combustible, los complejos turísticos en áreas naturales, la agricultura transgénica intensiva, explotación del gas pizarra, etc., negocios que están destruyendo las áreas naturales que sostienen la vida en el planeta. Los seres humanos tenemos que rescatar las ciencias sociales de la vulgaridad, entender las contradicciones que determinan al sistema Omecafi, para dejar de ser simples víctimas que se quejan de todo, pero solamente luchan dando palos de ciego sin lograr cambios o sirviendo al sistema como tontos útiles, sin un salto cualitativo que conduzca al desarrollo de una teoría revolucionaria para construir un mundo mejor. No se dará el salto cuantitativo necesario para un cambio pacífico en la humanidad que salve de la destrucción masiva a los sistemas de vida de la Tierra. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.